Buenas noches. Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro que tenemos pues por esta plataforma. Mi nombre es Kenny Quintero, yo soy psicóloga. Pues el día de hoy Gap Consultory me ha invitado para que hablemos un poco sobre los hábitos y tengamos pues como una breve conversación acerca de cómo se pueden generar estos cambios en nuestras rutinas, si queremos empezar a tener condiciones diferentes en nuestra salud, en nuestra alimentación, en nuestros hábitos también, incluso en la organización del tiempo, cuando queremos empezar a realizar ejercicio. Y que a veces encontramos como ciertos obstáculos que no nos permiten, por ejemplo, específicamente en el deporte o en la actividad física, tener como ese espacio continuo en el momento de hacer ejercicio. Voy a contarles un poquito acerca de mí. Yo, como les dije, soy psicóloga, tengo experiencia trabajando en la parte de la psicología educativa y en psicología del deporte. Realicé una especialización en psicología del deporte y el ejercicio en la Universidad del Bosque, y actualmente pues me encuentro haciendo una maestría en educación con énfasis en pedagogía del entrenamiento deportivo en la Universidad del Valle. Pues mi experiencia principalmente ha estado, como ya les dije, en los dos campos, en deporte y en educativa. Y pues hoy les vengo a compartir un poco como desde mi experiencia, pues como les decía ahora, en esa generación de nuevos cambios o nuevos hábitos que a veces necesitamos en nuestra vida, ¿sí? Específicamente pues en el deporte o en el ejercicio, que muchas veces encontramos que las personas, por cual sea su motivación, quieren empezar a tener unos cambios en sus rutinas, en sus hábitos, y quieren empezar principalmente a tener estilos de vida saludables. ¿Qué sucede a veces y que nos encontramos? Que hay personas que se dejan llevar por situaciones como facilistas, ¿sí? Entonces, no, que está el producto milagroso o está este producto que te va a ayudar a bajar de peso rápidamente, que este producto te va a ayudar a tonificar de cierta manera, y a veces no es necesario, como nosotros los humanos, consumir este tipo de sustancias, porque en últimas le hacemos un daño al cuerpo, ¿sí? Entonces, en vez de obtener o realizar hábitos o empezar a inculcar en nuestra vida esa disciplina, esa rutina, para que todos pues empecemos a tener una vida y un estilo de vida saludable, ¿sí? El hecho de realizar actividad física pues nos ayuda a disminuir a evitar que tengamos contagios de enfermedades no transmisibles, como son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes. También dice Luisa que las bolsitas que nos amarramos en el estómago, sí, también. Y a veces tenemos como la idea, o pensamos que utilizar, no sé, productos, fajas que nos van a hacer sudar, por ejemplo. La sudoración no tiene que ver nada con o sea, la cantidad de sudor que yo genero mientras hago ejercicio no tiene nada que ver con la pérdida de peso. El sudor es síntoma de que estás haciendo un proceso de deshidratación. Entonces, si nosotros no tenemos claros como todas estas situaciones, lo único que vamos a lograr es que nuestro cuerpo, en vez de que tenga un beneficio, pues tenga una posible lesión o salga pues como perjudicado de nuestro nuevo hábito que quiero empezar a alimentar en mi vida. ¿Qué sucede? Que muchas personas empiezan y la motivación les dura 2, 3, 4 días, y cuando menos piensas ya no quieren hacer más ejercicio, ya se cansaron, ya se aburrieron, ya dicen como no, yo para qué hago eso si no veo los resultados. Entonces es importante en estos procesos, y cuando las personas han intentado como
de muchas formas tratar de bajar de peso y tener una adherencia al ejercicio o a la actividad física, pues que ellos empiecen otra vez puede ser frustrante, ¿sí? Entonces, ¿qué se procura hacer en estos casos? Inicialmente, siempre tenemos que buscar cuál es la motivación que nos está o qué es lo que nos mueve, ¿sí? Esa motivación puede ser externa o interna. Si esta motivación, la mayor parte, o sea, el mayor porcentaje de esta motivación tiene que ser interna, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que ya le diagnosticaron diabetes, entonces, o alguna enfermedad cardiovascular, entonces el médico le dice como no, tienes que empezar a generar rutinas de ejercicio, empezar a alimentarte de cierta manera. Entonces, la persona tiene dos opciones: o se acoge a lo que le está solicitando el médico y hace esos cambios en sus rutinas, o por el contrario, pues continúa de la misma forma. Entonces, si la persona no es consciente de que si él sigue con sus mismos hábitos que venía realizando tiempo atrás, pues va a seguir deteriorando su salud. Entonces ahí su motivación tiene que ser más que todo interna para que él empiece a generar estos cambios y estos hábitos. Una vez ya identifiquemos cuál es la motivación, entonces, por ejemplo, no, yo quiero bajar de peso porque ya pues llevo muchos años con el mismo peso, he hecho de todo, entonces listo, identificamos que su deseo y su motivación es bajar de peso para verse bien, para sentirse bien. Entonces, una vez establecemos esta meta, la vamos a dividir en metas más pequeñas, ¿sí? Y que estas metas puedan ser reales, puedan ser medibles, puedan ser que nos permitan tener como un seguimiento y un control de lo que estamos realizando. Entonces, por ejemplo, si la persona pesa, bueno, voy a poner un ejemplo, 80 kilos y quiere bajar a 50, ¿sí? O a 60, por así decirlo. Y dice, no, yo quiero bajar esto en 3 meses, pero pues en realidad no lo va a poder hacer porque tiene que tener un proceso, tiene que tener una valoración no solamente por parte de acompañamiento psicológico, sino también con un nutricionista, un médico, un fisio si es del caso, dependiendo pues de la condición de la persona, y pues un entrenador, un profesional en deporte que sepa qué es lo que la persona necesita también para facilitarle pues los ejercicios o las rutinas que le van a permitir pues bajar de peso. Entonces, cuando la persona ya llega pues donde el psicólogo, nosotros identificamos primero cuáles han sido esos factores que no han permitido que la persona tenga una adherencia al ejercicio. Entonces, por ejemplo, empezamos pues a indagar como cuál ha sido su historia con el deporte, con el ejercicio, con las actividades lúdicas que él hace, cuáles son sus rutinas, cuáles son sus hábitos, cuáles son los momentos que han sido críticos en la vida de él y que se ha evidenciado o que él evidencia pues que ha tenido un aumento de peso significativo. Entonces, por ejemplo, no, que es que yo estaba en mi peso, pero tuve una crisis emocional porque me separé y desde ahí me subí de peso, o yo estaba bien, delgada, tenía bien mi peso y me casé y entonces yo ya no volví a hacer lo que hacía, digamos, cuando antes de casarme porque X o Y motivo. Entonces empezar a identificar cuáles han sido esos episodios, esas etapas que han hecho que en la vida de la persona se haya subido de peso o haya aumentado su peso. Entonces, una vez identificamos estos factores y cuáles han sido como esas barreras que él ha puesto para empezar sus rutinas, empezamos a trabajar con ciertas técnicas desde la psicología para que la persona empiece a tener pues esa adherencia al ejercicio. Entonces empezamos a medir con el profesional en deporte o el entrenador cuáles como son esas cargas que va a tener la persona, cuáles son sus hábitos de sueño, cómo es su alimentación, en qué momentos come él, qué tipo de comida ingiere, porque no solamente es pues que usted vaya y haga ejercicio
pero si usted no tiene una alimentación adecuada, pues no va a haber tampoco los resultados. Y siempre hay que ser muy conscientes y pues llevar como a la persona a ese momento consciente de su presente, de su aquí y su ahora, ¿sí? No pretender que porque ya empezó, entonces ya se va a mantener, ¿sí? Entonces, él empieza con una fase de contemplación, dice, bueno, sí, yo lo quiero hacer, yo estoy dispuesto, vamos a hacerlo con toda, pero entonces cuando ya empieza a hacerlo, empieza a costarle un poco de trabajo en alguna medida, porque la persona no está acostumbrada, porque vienen los dolores, porque viene luego no, es que yo ya no tengo tiempo, también el círculo o las personas con las que se rodea esta persona, entonces si son personas que le gusta hacer ejercicio y todo esto, pues va a tener un proceso más fácil de adherencia al ejercicio. Hay autores que, pues, en investigaciones que se han hecho, por ejemplo, en adultos mayores, cuando ellos empiezan a hacer rutinas de ejercicio y empiezan a ir a grupos de ejercicios que van al parque, cierta cantidad de personas, muchos de ellos van por el apoyo social, ¿sí? O sea, por las relaciones o el vínculo social que yo puedo establecer con el otro. Entonces, si yo voy a hacer ejercicio solo, pues posiblemente me va a costar mucho más trabajo, o sea, me va a costar muchísimo poderme como adherir a esto. Pero si yo por el contrario busco y lo hago con otras personas que sé que están buscando lo mismo o parecido a lo que yo quiero, entonces va a ser mucho más fácil. Y así fue un poco como surgió la psicología del deporte. Eh, Triplet, este autor, eh, empezó a eh, ver que cuando él salía a montar bicicleta solo tenía cierto rendimiento, pero cuando salía en compañía o con otras personas, pues su rendimiento mejoraba. Entonces ahí nos damos cuenta que las redes de apoyo que tenga la persona son muy importantes, ¿sí? Entonces, si yo en mi casa tengo a mi familia y mi familia me va a ayudar, me va a apoyar en cuanto al, no, mira, no te comas mejor esto, comámonos todos esto que es más saludable para todos, o empecemos a dejar el azúcar poco a poco. Entonces no es como de un momento a otro decirle a la persona, no, si vos te tomabas 3 cucharadas de azúcar al café, entonces ya no le eches nada, porque estos cambios también atropellan un poco como el proceso que venía realizando la persona de sus hábitos o sus rutinas. Entonces, bueno, ya no le vamos a echar 3 cucharadas, sino vamos a echarle 2. Ya no vamos a echarle ya la siguiente o al tiempo, a la semana, a las 2 semanas, el tiempo que se establezca pues con la persona. Entonces ya no le voy a echar 2 cucharadas, sino que solamente le voy a echar una. Ya luego no le voy a echar una, sino que le voy a echar media, le voy a echar un cuarto, hasta que ya esté en la capacidad de tomarse el café sin azúcar, ¿sí? Y así mismo con los otros tipos de alimentos que la persona pues debería de ir consumiendo para que tenga un mejor pues proceso de adherencia a esto. Entonces, una vez tengamos los objetivos más pequeñitos de esta meta muy grande que tenemos, que es bajar tanto el rendimiento según lo que... Me estás preguntando por el autor que decía ahorita. Pues él lo que dice, pues como la investigación que él hizo a partir como de su experiencia, es que él mejoraba así o sea, su rendimiento, y en ese rendimiento también mejoraba pues su intensidad, ¿sí? Entonces, listo. Entonces, por ejemplo, yo lo vivo cuando salgo a montar bicicleta. Entonces, si cuando yo salgo y yo salgo con una persona que sé que tiene un ritmo diferente al mío, pues mi meta es tratar de alcanzar a esa persona. Entonces, mi intensidad también va a mejorar y ahí pues va a ir mejorando mi rendimiento. Lo que pasa es que a veces tenemos que, pues las personas tienen que ser conscientes también y regularse un poco, porque a veces cuando salimos con alguien que es más experto o tiene más experiencia o lleva un proceso más adelantado
en el ejercicio o en la actividad física, entonces yo puedo empezar a sentirme que yo no soy capaz de hacer lo que hace esa persona. Pero si yo lo hago simplemente en función de que lo que yo estoy haciendo es de acuerdo a mis capacidades y la otra persona lo hace de acuerdo a las capacidades que él tiene. Entonces, si yo me comparo con otros, va a ser muy difícil que yo empiece a ver mi proceso y mis avances en la elaboración pues de estas rutinas. Entonces, si yo voy a salir acompañado de alguien, pues procuro que esa persona también esté iniciando. Y si esa persona ya tiene cierta experiencia, esa persona también me va a servir de motivación para yo decir, ah, mira, yo quiero llegar como a lo que está esta persona. Y entre esas situaciones, entonces nosotros empezamos a buscar qué estrategias nos pueden servir para que la persona mantenga su motivación por mucho tiempo hasta que ya se establezca este hábito o esta rutina. Entonces, una de las estrategias que yo utilizo mucho con los consultantes es que les pido que busquen una foto de cuando estaban en el cuerpo en el que ellos aspiran otra vez a estar, ¿sí? Con gusto, Carlos. Y que esa foto la pongan en algún lugar donde ellos la puedan ver todos los días. Puede ser el closet, el espejo. Hacemos también, otra de las estrategias que yo utilizo es escribir frases motivacionales y siempre en positivo. Entonces, por ejemplo, yo soy capaz de mantenerme, yo voy a salir a caminar todos los días y mi propósito es salir a caminar. Yo quiero lograr mi peso ideal, yo voy a continuar estando en el gimnasio, por ejemplo. Entonces siempre buscamos frases que la persona pueda colocar también en un sitio donde las pueda ver todos los días y sean ese reflejo, como esa motivación para que él constantemente la esté viendo y recuerde como lo que él quiere hacer y a dónde quiere llegar. Entonces, a estas metas pequeñas les empezamos también a destinar un tiempo para ir evaluándolas cómo va ese progreso. Y adicionalmente les vamos a colocar un indicador, o sea, que nos va a permitir identificar que esta meta sí la estoy cumpliendo. Entonces, por ejemplo, que yo tengo que salir a caminar 30 minutos, ¿sí? Mi propósito es salir a caminar 30 minutos 3 veces a la semana para iniciar. Entonces, ahora, pues la tecnología y las aplicaciones nos ayudan muchísimo. Entonces, en el Play Store o en el App Store o el celular o el sistema operativo que tengan, existen muchas aplicaciones que nos permiten medir las distancias, el ritmo con el que yo estoy haciendo el ejercicio, si tiene la posibilidad de comprarse un reloj o bueno, un smartwatch que nos ayuda a medir la frecuencia cardíaca y también como, bueno, él mide también las calorías, pero pues yo he visto que en algunos no es como muy fiel la medida, entonces yo no me baso mucho como en las calorías. Entonces, ¿yo qué le pido a la persona? Que cada que salga active la aplicación y me mande el registro diario de los días que salió a caminar. Entonces en el registro pues como me va a aparecer cuántos kilómetros, la intensidad, pues el kilómetro por hora, los minutos en kilómetros por hora que hizo y pues como la intensidad, si en qué momento iba más rápido, en qué momento iba más despacio y a partir de ahí empieza uno a hacer también un análisis. Bueno, Luisa utiliza también, digamos, colocar alarmas porque aunque agenda se le olvida. Esa también es una buena estrategia, colocar alarmas mientras que se va cogiendo pues como el hábito o la rutina. Y ya con el tiempo, pues luego no hay necesidad de utilizar alarmas porque ya el cuerpo como que es tanta la satisfacción y la alegría que vos sentís de que cada vez que vas saliendo vas logrando nuevas marcas, nuevos momentos o nuevas situaciones de tiempo o de intensidad. Entonces vos decís como, mira, yo lo puedo hacer y lo voy logrando. Entonces, bueno, entonces cuando están en ese momento de hacer el ejercicio,
Por ejemplo, otra de las estrategias que yo utilizo es que si a la persona le gusta escuchar cierto tipo de música, entonces hagamos una lista de canciones que a la persona le va, o sea, se va a conectar sus audífonos o si quiere lo pone en altavoz como guste, pero que esas canciones lo llenen como de esa alegría, de esa satisfacción de que está haciendo pues su rutina, ¿sí? Entonces, si él pone música que a él lo motiva, que a él lo llena como de esa energía, de esa vitalidad, pues va a ser mucho más fácil para él o para ella pues realizar el ejercicio. Entonces, volviendo al ejemplo que les estaba colocando de la persona que sale a trotar, o bueno, a caminar y luego ya puede ir empezando a ir trotando poco a poco. Entonces, cuando va en los momentos, digamos, más despacio, entonces uno, ¿qué hace en esos momentos? Uno también como psicólogo puede acompañar a la persona a hacer la actividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le digo, no, bueno, digamos con Luisa, no, Luisa, nos vemos a las 7 en el Parque del Ingenio, vamos a empezar a caminar. ¿Listo? Entonces establecemos cuál va a ser la ruta y cada que ella pase, digamos, por donde yo estoy, entonces le pregunto cómo se sintió en esa vuelta, ¿sí? Si tuvo algún pensamiento, qué sintió, si tuvo deseos de abandonar el ejercicio, pero si tuvo deseos de abandonar el ejercicio, qué hizo que ella cambiara ese pensamiento. Entonces, si de pronto utilizó alguna de las frases que ya habíamos escrito anteriormente. Y en algunas ocasiones, pues uno ya puede ir haciendo la rutina, pues la ruta, digamos, con la persona. Entonces, a medida que lo va haciendo, pues uno va llevando un registro de observación y va registrando como esos momentos en los que la persona, si uno siente, o sea, si uno evidencia que ya tiene como fatiga, o que ya siente que ya no puede más, y también utilizamos mucho los autorregistros. Entonces, cuando la persona termina de hacer ejercicio y en la rutina o el caminar, entonces yo les pido que escriban cómo se sintieron, qué fue lo que más le causó dificultad, si tuvo algún momento en el que quiso abandonar, pues entonces qué estrategia utilizó para no abandonarla. Entonces si utilizó alguno de las frases que ya se vuelven pensamientos, para que la persona empiece a tener como un mejor proceso pues en este momento. Otras de las situaciones que también nos ayudan a tener rutinas es, por ejemplo, dejar de utilizar los ascensores, las escaleras eléctricas, las rampas eléctricas, por ejemplo, en el aeropuerto El Dorado, que eso está lleno de esas plataformas por donde uno camina y que lo llevan a uno, pues, pero pues la idea es que eso es para que le acelere a uno un poquito más en la marcha. Pero entonces evítelas, o sea, si yo tengo que subir 2, 3 pisos, pues los subo. Si yo ya sé que ya puedo subir 4 o 5 pisos, pues los subo. Entonces, así también empiezo a generar un poquito más de movimiento de mi cuerpo y pues esto también me va a beneficiar en este proceso. Bueno, las aplicaciones hay muchas que te cuentan los pasos. Entonces, por ejemplo, tú puedes establecer una meta de decir, no, yo voy a caminar por día 7000 pasos. Entonces, tú activas la aplicación o a veces los smartphones también traen esta función y te empieza pues a contar los pasos. Entonces, a medida que tú llevas tu progreso al final del día, la aplicación vos te metes y te dice cuántos pasos diste y si cumpliste o no cumpliste tu meta. Bueno, con las aplicaciones, lo que les decía ahora, pues es una ayuda muy grande para uno poder tener como un registro más fiel de lo que va haciendo la persona, porque a veces pues la persona puede sabotearse o engañarse y engañar, digamos, al psicólogo y decirle, no, sí, yo salí, o sí, yo hice ejercicio, y pues mentira, es que no fue. Entonces, si uno pues lleva como este control, este registro, pues es también mucho más fácil poder hacer la evaluación cuando ya se cumpla el tiempo de la meta. Cuando se hace la evaluación de esta meta más pequeña, lo que nosotros también buscamos es identificar cuáles han sido esos factores que no han permitido que la meta se cumpla.
Entonces, por ejemplo, que no, es que yo cada que iba a salir estaba lloviendo, estaba haciendo frío, entonces yo pues por eso no salía. Entonces, uno, bueno, el factor es el clima y es algo que uno no puede mediar ni controlar, pero entonces busquemos otro horario, por ejemplo, en el que tú puedas salir y que pues pensemos que no va a llover, por ejemplo, o que está haciendo mucho sol, entonces listo, no salgas en el día, pero entonces sale en la noche. No, es que la persona con la que iba a salir no podía. Listo, la persona con la que iba a salir no podía, pero entonces tú no te puedes atribuir, otra vez volvemos a lo que estamos hablando ahora, al que el otro sea el que controle como esa situación tuya o ese momento, ¿sí? Porque es tu espacio, es tu momento en el que te estás encontrando también con vos mismo, ¿sí? Entonces es un poco el reconocer y identificar que las situaciones que pasan y hasta donde tú has llegado han sido por las decisiones que tú has tomado. Entonces, si tú no empiezas a ser consciente de que estas situaciones son las que te afectan, difícilmente vas a poder lograr estas situaciones. Entonces, ahí es también cuando yo les decía ahora que es muy importante identificar cuáles han sido esos momentos en los que la persona se ha subido de peso y cuáles han sido sus razones, porque es muy fácil a veces decir como, no, es que ese no hace más que comer y él come y come y come y usted lo ve y es un barril sin fondo, pues, pero ¿qué relación tengo yo también con la comida? ¿Sí? Entonces a veces eh, hay gente que establece una relación como muy ansiosa con la comida y con la alimentación, entonces son personas que se quieren comer todo súper rápido, como si alguien les fuera pues como a robar lo que tienen en el plato, por así decirlo, o si se lo fueran a quitar ya. Y entonces cuando uno empieza a indagar qué ha sucedido, por ejemplo, en qué momento de la persona como que ha identificado que empezó a tener esta conducta de comer muy rápido, entonces uno puede darse cuenta que a veces ha sido porque no, es que yo cambié de trabajo y en el trabajo donde estaba ya no tenía una hora para almorzar, sino media hora, entonces me tocaba comer súper rápido y esto me generaba pues como mucha angustia, o sea, uno empieza a identificar que la persona ha establecido como esta relación con la comida, pero es a partir como de su experiencia o de lo que ha vivido. Entonces, por ejemplo, no, que es que en el trabajo yo tenía muchos problemas y si yo no llegaba pues a la hora que era, entonces me podían poner, no sé, una sanción o algo así, entonces, o me podían poner, no sé, una situación donde me cargaran más trabajo, por ejemplo. Entonces, la persona, pues claro, todas estas situaciones que está manejando y como no ha aprendido cómo a poder controlarlas o cómo poderlas manejar y llevar, hacen que la persona pues empiece a tener ciertos hábitos. Entonces, por ejemplo, ya no diga, no, yo ya no tengo tiempo pues para comerme como la ensalada, el arroz o el pollo, bueno, lo que le guste a la persona, sino que por el tiempo entonces yo me como una hamburguesa, ¿sí? Entonces ahí vemos que se está afectando pues su alimentación por un factor que ha sido el tiempo en el trabajo y como la relación que se ha establecido en su puesto de trabajo, ¿sí? A veces también identificamos, por ejemplo, que la persona, no sé, en su infancia o cuando estaba en algún momento de su vida, pues lo castigaban con la comida, entonces como era como si no comes, entonces te embuto la comida, te voy a pegar si no comes, o bueno, ciertas amenazas que a veces no son las más adecuadas cuando pues está consumiendo los alimentos cuando nosotros estamos ingiriéndolos, tenemos pues que estar como en un momento presente, ¿sí? O sea, en el aquí, en el ahora, o sea, yo estoy comiendo y pues lo ideal sería como dejar el celular de lado, dejar las pantallas, concentrarme en lo que yo estoy comiendo, identificar las texturas, el sabor, el aroma que tiene la comida, masticar despacio, o sea, empezar a ser conscientes de qué es lo que yo me estoy ingiriendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no,
pues yo no le vamos a decir a la persona como, no, pues si a usted no le gustan las hamburguesas, pues deje de comer hamburguesas. Pero entonces sí coma la hamburguesa, pero sin salsas, por ejemplo. No le eche el ripio ese de la papa. O sea, empezar a hacer cambios muy pequeños para que la persona empiece a tener un mejor estilo de vida, ¿sí? Y pues como les decía ahora, pues poco a poco el cuerpo va como agradeciéndole a uno que uno está llevando de cierta manera como este momento en el cuerpo de uno. Y pues ya empieza uno como a decir como, no, mira, si yo me como tal cosa, ya siento que no, que me cae pesado, que ya no puedo más, entonces pues ya lo va dejando a un lado. Cuando hacemos la evaluación de los objetivos pequeños, entonces, como les decía ahora, identificamos los factores que no han permitido que se cumpla y si ya se cumplió, entonces, cumpla o no se cumpla, tenemos que hacer un ajuste de ese pequeño objetivo para lograr ese objetivo más grande. Entonces, por ejemplo, si los factores eran que no me levantaba para ir a caminar, que yo haya dicho, no, yo voy a salir a caminar, entonces puedo utilizar la estrategia que planteó Luisa. Pongo la alarma para salir a caminar. Ah, no, que yo ya cumplí el objetivo y ya salgo 3 veces a la semana, 30 minutos, a una intensidad de que me demoro, por ejemplo, al principio me demoraba 10 minutos caminando, los 30 perdón, digamos, ya no lo vamos a hacer entonces con tiempo, si ya no quiero hacerlo con tiempo, sino entonces por kilómetros. Entonces, no, que voy a salir 5 kilómetros. Entonces, 5 kilómetros, más o menos, si uno lo hace trotando, son 30 minutos en promedio, pues como que uno diría el tiempo estimado. Entonces, ya después de esto, yo digo, no, yo ya no lo voy a hacer, pues esos 5 kilómetros que al principio me demoraba 10 más de 30 minutos haciéndolos, me demoraba 50, casi una hora, entonces ya yo no quiero demorarme eso, entonces ¿qué tengo que hacer? Ajustar la intensidad con la que estoy saliendo y ya entonces ya no saldría a caminar, sino que ya pondría el paso un poco más acelerado para que pues me alcance pues el tiempo. Entonces empiezo a hacer esos ajustes en tiempos, en kilómetros, de acuerdo pues como al registro que se va llevando. Y pues importante aquí también es seguir trabajando con esos pensamientos que le van generando a la persona durante el proceso del ejercicio. En el encierro por pandemia, en tiempos de pandemia, ¿cómo podemos tener estos hábitos de ejercicio? Bueno, aquí también es importante, pues, por ejemplo, ahora hay muchos entrenadores que están dando clases virtuales, ¿sí? Pero virtuales no como yo veo un video en YouTube, en Instagram, en Facebook, sino que es conectado por medio de Zoom, Meet o Teams, bueno, cualquiera de estas aplicaciones, y que la persona o el instructor esté viendo pues estoy diciendo, o sea, pongo el ejemplo para alguien que no haya o no tenga pues como mucha adherencia al ejercicio. Entonces, para evitar lesiones, para evitar posibles situaciones en las que te puedan lastimar o hacer mal un ejercicio, entonces como el instructor va a estar viendo lo que tú estás haciendo, entonces te puede corregir y pues va a ser mucho más fácil porque pues a cierta hora y en cierto momento ya del día tú te vas a encontrar con esa persona. Por el contrario, si tú ya tienes una experiencia previa, ya tienes algunas nociones porque has ido al gimnasio, porque has practicado algún deporte o alguna situación por el estilo, entonces si te cuesta mucho trabajo porque no, es que tengo mucho trabajo porque tengo que estar en el computador, por ejemplo, o algo así, entonces realiza un horario en el que tú vas a destinarle cierto tiempo a ese momento de ejercicio. Entonces, por ejemplo, no, que yo voy a poner que de 9 a 10 voy a hacer ejercicio. Y si tú ya tienes tu rutina, entonces de 9 a 10 ese es tu espacio para hacer ejercicio. Y pues también en parte te sirve como pausa activa si estás mucho tiempo pegado pues al computador, estás en una misma posición durante mucho tiempo. También es muy importante cuando se están realizando, bueno, ahora que está
el teletrabajo, es hacer las pausas activas. Muchas veces las personas pasan demasiadas horas en la misma posición, sentados en el computador, y eso también genera pues ciertas molestias en el cuerpo y pues también a nivel mental la gente se empieza pues como a cargar de ciertas cosas que no le van a beneficiar. Entonces, hacer las pausas activas y siempre destinar un momento para eso. El horario que les digo que pueden hacer, o sea, lo hacen y igual que con las frases, lo pegan en algún lugar donde usted pueda verlo, cada que y que pues esté al lado, pues que usted también controle el tiempo o el reloj, ¿sí? Entonces, como, ya son las 8 de la mañana, entonces ya voy a hacer mi rutina de ejercicio. Y plantearse esos objetivos así también pequeños. Entonces, por ejemplo, no ir a decir si lleva mucho tiempo sin hacer ninguna actividad, decir como, no, ya voy a empezar a hacer ejercicio todos los días, porque es que usted también tiene que acondicionar el cuerpo y la mente para esto. Y otros ejercicios que también nos sirven son los ejercicios de juegos mentales como sudoku, laberinto, sopas de letras, ejercicios que sean de memoria o atención, que a veces de esos también encontramos muchos en internet. Entonces estos también nos van a ayudar pues no solamente a dispersar un rato la mente, sino también a mantener ejercitada el cerebro pues en otras funciones. Bueno, no sé si a eso le respondí ahí su pregunta o si quiere que pues, le aclare alguna otra situación. Y bueno, entonces continuando un poco con lo que les decía ahora, entonces bueno, entonces hacemos los ajustes que sean pertinentes para estos objetivos pequeños y a medida que vamos cumpliendo estos objetivos, pues vamos a buscar un reforzador o algo que me ayude, una recompensa que me ayude a mantenerme, bueno, con gusto, Sol, que me ayude a mantenerme en este comportamiento nuevo, en esta rutina que yo estoy llevando. Entonces, por ejemplo, este objetivo pequeño que yo tuve, lo cumplí, ¿listo? Y hice el ajuste y entonces como ya cumplí este objetivo pequeño, ¿qué voy a buscar que sea de recompensa o reforzador para mí? Entonces con la persona también sacamos ese listado de cosas que hacen que ese objetivo se haya cumplido. Entonces, por ejemplo, puedo hacer un diploma y decir como un reconocimiento a esta persona por haber logrado este objetivo pequeño, ¿sí? Y así sucesivamente. Puedo buscar también, no, que a mí me gusta, por ejemplo, ir a tal restaurante a comerme X cosa. Entonces, bueno, listo. Entonces, de reforzador, pues voy al restaurante o pido eso a domicilio. Sí, pues si no quiero salir o bueno, pues por todo el tema ahorita que estamos con lo de la pandemia. Entonces busco estas cosas o situaciones o comportamientos que me van a ayudar a mantener. Entonces ahí también es muy importante trabajar con las redes de apoyo, sean la familia, los amigos que tenga la persona. Entonces, algo que, digamos, yo utilizo mucho con los niños cuando yo trabajo es que el niño cumplió el objetivo, cumplió la meta, entonces yo le digo a la familia como listo, vamos a hacer de recompensa la comida favorita del niño. Entonces, por ejemplo, no es solamente hacer la comida por hacerla, sino que la familia y hasta el niño se involucre. Entonces, en este caso, que sea ese momento de encuentro o de unión familiar para que sea un motivo de celebración el hecho de hacer o preparar estos alimentos y ya luego pues viene el momento de servirlos, del compartir. Entonces tratar de dejar el celular a un lado para que todos pues estemos como en el momento de estar celebrando este nuevo objetivo que se cumplió. Y bueno, así un poco les he contado como qué podemos realizar para empezar a establecer estas rutinas o hábitos en nuestra vida. No sé si alguno tenga alguna otra pregunta. Con mucho apoyo en su casa, ¿qué pueden hacer?
Bueno, cuando no se encuentra con mucho apoyo en su casa, ahí hay que buscar apoyo pues externo. Entonces, muchas veces, bueno, con el apoyo del entrenador o el instructor que esté pues llevando la parte del ejercicio, pues el psicólogo también está ahí como súper pendiente. Y como les decía ahora, pues uno trata de buscar eh, esos momentos en los que la persona empieza a establecer relaciones con otras personas que ya están o estableciendo o ya tienen pues como ese hábito. Entonces con estas personas yo me empiezo a apoyar para que la persona pues sienta ese apoyo, ¿sí? Entonces si en su casa no quieren cambiar sus rutinas de alimentación, entonces empiezan a decirle, no, es que vos sos un exagerado, bueno, cosas así como para desmotivarlo. Entonces, busco con esas otras personas que son sus amigos, por ejemplo, del ejercicio, por así decirlo o llamarlo. Entonces, como yo los voy a involucrar a ellos para que me ayuden pues a seguir motivando a esta persona en este proceso. Y bueno, ahí pues como para lo de premiarse que pregunta Luisa, sería, bueno, con estas personas, entonces como salir, por ejemplo, un día o tener un encuentro, una reunión con estas personas. Por ejemplo, el momento en el que yo me voy a reunir con ellos para hacer ejercicio, entonces yo le puedo decir a cada uno como, ve, por favor, llévale una frase, escríbele una carta, cosas así por el estilo que me permitan que la persona pues reciba como esa recompensa o ese premio por haber cumplido ese objetivo. Muchas veces también cuando se hace pues ejercicio así en conjunto, pues como la gente empieza a hablar y todo eso, comparten cuáles son sus objetivos, qué quieren lograr, cómo lo quieren hacer, o bueno, más que cómo es qué es lo que quieren hacer, y entre todos empiezan a buscar ese cómo ayudarse el uno al otro. Entonces, por ejemplo, yo le puedo, digamos, yo le digo a Lisa, Lisa, salgamos y tú quieres empezar a salir a trotar, a hacer 5 kilómetros, entonces yo le digo, listo, Luisa, eh, eh, hoy cuántos kilómetros hiciste, y empiezo pues a preguntarle a esa persona y a involucrarme y a estar pendiente como también de esos objetivos que tienen esas personas. Entonces es el ejercicio cuando lo hacemos en conjunto, también nos permite eso, que entre todos se puedan ir como monitoreando de cómo va el progreso de cada uno. Entonces, es como un poco la dinámica que se genera a veces en los equipos o en los deportes de conjunto, ¿sí? Que empiezo a estar yo pendiente del otro para que la persona encuentre pues un mejor, eh, pues como proceso y una motivación mucho más grande a medida que va mejorando. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda. Eh, bueno, voy a compartirles un poco pues las redes sociales. Bueno, ahí ya Luisa ve, en Gap las están colocando para que sigan a Gap Consultry en Facebook. Ellos también están en Instagram. Mis redes sociales aparecen como Kenny Psicodeporte en Instagram y en Facebook, para también que le den seguir. Y no, pues no sé si alguien tiene alguna otra duda, alguna pregunta. eh, con mucho gusto estoy aquí para lo que necesiten. Si también requieren pues como consultas, preguntas, dudas, pues ahí están, acaban de colocar mis redes también, como ya se les había dicho. Bueno, listo. Entonces, bueno, muchas gracias a Gap Consultory por el espacio, por brindarme esta oportunidad pues, de compartirles un poco de mi experiencia en cómo realizamos estos hábitos o estas rutinas con las personas.
pues gracias a todos los que se conectaron, espero que les haya servido mucho la información que les acabo de brindar y pues nos vemos como en otra oportunidad. Muchas gracias.